Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Siento una energía increíble hoy, y sé que es porque vamos a hablar de un tema que nos apasiona a todos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante y a veces doloroso universo de esta expareja que conquistó al mundo entero con su química innegable, su talento deslumbrante y esa conexión que parecía ser sacada de un cuento de hadas. No vamos a simplemente repasar lo que ya sabemos, sino que vamos a profundizar, a analizar cada detalle, cada gesto, cada declaración, para intentar desentrañar los misterios que rodean su relación. Desde sus humildes inicios en el set de Senkalkapm, la serie que los catapultó a la fama internacional, hasta los rumores, las especulaciones y las teorías que han alimentado la imaginación de millones de fans, vamos a cubrirlo todo. ¿Era solo actuación magistral lo que vimos en pantalla? ¿O realmente existía un amor profundo y sincero entre Kerem y Hande? Vamos a explorar las evidencias, los testimonios, las señales ocultas, para intentar responder a esta pregunta que ha atormentado a tantos corazones. Pero antes de que nos adentremos en este viaje lleno de emociones, les pido un favor enorme: suscríbanse al canal. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos análisis profundos, si quieren estar al tanto de las últimas noticias, los chismes más jugosos y las reflexiones más interesantes del mundo del entretenimiento turco, no duden en darle clic al botón de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Créanme, se vienen cosas muy interesantes. Prepárense para sorteos, entrevistas exclusivas y mucho más. Ahora sí, vamos al lío. Kerem y Hande. Dos nombres que al unirlos evocan imágenes de romance, pasión, elegancia y una química que parecía desafiar las leyes de la física. Su historia comenzó en el mágico set de Senkalkapm, una producción turca que, sin saberlo, se convertiría en un fenómeno global. Desde el primer momento, la conexión entre ellos fue palpable, casi tangible. Era una fuerza invisible que se podía sentir a través de la pantalla, que te atrapaba y te hacía creer en el amor verdadero. La forma en que se miraban, llena de complicidad y admiración, la forma en que interactuaban, con una naturalidad y una espontaneidad que no se podía fingir, la forma en que transmitían emociones a través de la pantalla, era simplemente mágica. Era como si estuvieran destinados a encontrarse, como si sus almas se hubieran reconocido al instante. Y no solo nosotros, los espectadores, lo notamos. El equipo de producción, los compañeros de reparto, los periodistas, todos quedaron cautivados por la energía especial que emanaba de Kerem y Hande. Los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Eran inevitables. Como no iba a haber algo más entre dos personas que se miraban con tanta intensidad, que se reían con tanta alegría, que se complementaban tan perfectamente. Los fans, ávidos de confirmar sus sospechas, se convirtieron en verdaderos detectives. Analizaban cada entrevista, cada publicación en redes sociales, cada gesto que pudiera indicar que entre Kerem y Hande había algo más que una simple amistad. Crearon foros, cuentas de fans dedicadas exclusivamente a analizar su lenguaje corporal, sus miradas, sus sonrisas. La histeria colectiva llegó a niveles inimaginables. La presión era enorme. Ser el centro de atención de los medios y de millones de fans en todo el mundo no es tarea fácil. Es una carga pesada que puede afectar incluso a las personas más fuertes. Sin embargo, Kerem y Hande supieron manejar la situación con una elegancia y un profesionalismo admirables. Al principio, negaban los rumores con una sonrisa, insistiendo en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Intentaban mantener su vida privada alejada del escrutinio público, pero era una tarea casi imposible. La curiosidad de los fans era insaciable. Pero poco a poco, a medida que la serie avanzaba y su relación se fortalecía, las señales se volvieron más evidentes, más difíciles de ignorar. Sus miradas se volvieron más profundas, sus sonrisas más cómplices, sus gestos más cariñosos. Era como si ya no pudieran ocultar lo que sentían el uno por el otro. Finalmente la confirmación llegó. Después de meses de especulaciones, de pistas sutiles y de negaciones a medias, Kerem y Hande admitieron públicamente que estaban juntos. La noticia causó un furor sin precedentes en las redes sociales. El hashtag #Anker se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos.
Los fans de todo el mundo celebraron su amor con una alegría desbordante, inundando Internet con mensajes de felicitación, buenos deseos y montajes de fotos y vídeos que mostraban los momentos más románticos de la pareja. Se convirtieron en la pareja del momento, en el ejemplo perfecto del amor de telenovela que se hace realidad. La prensa rosa los persiguió incansablemente publicando fotos de sus vacaciones, de sus cenas románticas, de sus paseos por la ciudad. Eran la comidilla de todos los programas de televisión y revistas del corazón. Su relación fue intensa, apasionada y a primera vista perfecta. Se les veía felices, enamorados y compenetrados. Viajaban juntos a destinos exóticos, compartían momentos especiales en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Kerem acompañaba a Hande a las alfombras rojas, Hande animaba a Kerem en sus proyectos cinematográficos. Se dedicaban mensajes de amor en Instagram, se regalaban flores y joyas, se reían a carcajadas en público. Todo parecía indicar que su amor era para siempre, que habían encontrado a su alma gemela, que su felicidad sería eterna. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde la fama, el dinero y la presión mediática pueden corromper incluso las relaciones más sólidas, la felicidad no duró mucho. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores sobre una posible crisis en la pareja. Al principio, nadie quería creerlo. Los fans se negaban a aceptar la idea de que su cuento de hadas pudiera llegar a su fin. Pero las señales eran cada vez más evidentes. Notaron que ya no se veían juntos con tanta frecuencia, que sus interacciones en redes sociales habían disminuido drásticamente, que en sus entrevistas evitaban hablar el uno del otro o que respondían con evasivas cuando se les preguntaba por su relación. El silencio se hizo ensordecedor. Finalmente la confirmación de la ruptura llegó como un balde de agua fría para todos. Kerem y Hande se separaron. El comunicado oficial fue breve y conciso, sin dar detalles sobre las razones de la ruptura. Algunos especularon sobre diferencias irreconciliables, provocadas por sus agendas apretadas y sus diferentes prioridades. Otros apuntaron a la presión mediática, que había hecho mella en su relación y les había impedido vivir su amor con unidad. Otros incluso se atrevieron a hablar de la aparición de terceras personas, de infidelidades y de traiciones. La verdad, como suele suceder en estos casos, quedó oculta tras un velo de misterio. La noticia de su separación dejó a muchos fans devastados. El mundo se detuvo por un instante. La pareja que había conquistado sus corazones, la pareja que les había hecho creer en el amor verdadero, ya no existía. El sueño del amor de telenovela, el sueño de encontrar a tu media naranja, se había desvanecido como una pompa de jabón. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de decepción y de incredulidad. Los fans se preguntaban qué había salido mal, qué había fallado en su relación, qué les había impedido seguir juntos. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que nos atormenta y que nos obsesiona, es ¿qué pasó realmente entre Kerem y Hande? ¿Su conexión fue solo una fantasía creada por la magia de la televisión, un producto de la imaginación colectiva, o existió un amor verdadero y profundo entre ellos? Es difícil saberlo con certeza. Solo ellos dos conocen la verdad, solo ellos dos saben lo que realmente pasó entre ellos, cuáles fueron sus alegrías, sus tristezas, sus miedos y sus esperanzas. Pero lo que sí podemos afirmar con total seguridad es que la conexión entre ellos era innegable. Ya sea amor, amistad profunda, una química laboral excepcional o una combinación de todo ello, lo que vimos en pantalla era algo especial, algo que trascendía la simple actuación. Era una energía que te envolvía, que te emocionaba, que te hacía sentir vivo. Quizás la presión mediática, las exigencias de sus carreras, las dificultades de mantener una relación en el ojo público y sus propias inseguridades fueron demasiado para ellos. Quizás simplemente sus caminos se separaron, sus vidas tomaron rumbos diferentes y decidieron seguir adelante por separado, buscando su propia felicidad. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Kerem y Hande dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su historia de amor, aunque breve y truncada, fue intensa, apasionada y memorable. Y aunque ya no estén juntos, el recuerdo de su conexión, de su magia y de su amor seguirá vivo en la memoria de todos los que los admiramos y los seguimos queriendo. Y hablando de admiración, quiero recordarles que todo lo que hemos hablado hoy son especulaciones, análisis y reflexiones basados en lo que hemos visto y leído en los medios.
No debemos olvidar que son personas reales, con sentimientos, emociones y vidas privadas que merecen respeto y consideración. No debemos juzgarlos, criticarlos ni inventar historias sobre ellos. Simplemente debemos admirar su talento, agradecerles por los momentos de felicidad que nos brindaron y desearles lo mejor en sus vidas. En definitiva, la historia de Kerem y Ande es una historia de amor, fama, desencanto y esperanza. Una historia que nos recuerda que a veces las cosas no son lo que parecen, que el amor, por más fuerte que sea, no siempre es suficiente y que la vida está llena de sorpresas, de altibajos y de segundas oportunidades. Pero bueno, mi gente linda, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado sobre la relación entre Kerem y Ande. Recuerden que este es solo mi punto de vista, mi interpretación de los hechos, y que ustedes pueden tener el suyo propio. Lo importante es que reflexionemos, que saquemos nuestras propias conclusiones y que aprendamos de sus experiencias. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Gracias por su apoyo incondicional, por sus comentarios llenos de cariño y por su buena onda. Ustedes son la razón por la que hago esto, ustedes son mi inspiración y mi motivación. Y ahora sí, el momento de la verdad. Quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Kerem y Ande? ¿Creen que existió amor verdadero entre ellos o fue solo una estrategia de marketing? ¿Cuáles creen que fueron las razones de su ruptura? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente linda. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y mucha buena vibra. Cuídense mucho, sean felices y nunca dejen de creer en el amor. Hasta la próxima.